Estén de maravilla, les platico, el día de hoy vamos a revisar una vez más la carta de nuestro amigo el muchachito Justin Bieber, solo que esta vez lo vamos a revisar desde una parte distinta y eso es viendo una carta divisional llamada la carta Navamsava. ¿Qué es? Ahorita les explico, solo que pues bueno, antes que nada, pues nada, antes que nada, pues bueno, nada más quería recordarles que si les gusta el video y toda esta situación, pues bueno, siéntanse libres de darle me gusta, compartir, etcétera, etcétera. Estaría padrísimo, estaría maravilloso. También les recuerdo, amigos, que si a ustedes les gusta esto que hago, este tipo de lecturas, ya sea de carta natal, ya sea de carta navamsa, ya sea de ejes kármicos, pues bueno, ustedes pueden mandarme mensaje por si quieren que les haga una lectura similar. Pueden escribirme un comentario aquí en este video o les voy a poner también mis redes sociales por si me quieren mandar mensaje directo ya sea TikTok o Instagram, pues bueno, estén 100% libres de hacerlo, ¿va? Ahora amigos, también les quiero platicar. Yo generalmente cuando hago todo este tipo de videos, pues realmente no lo hago planificado. Realmente no pienso ni decido de quién voy a hacer el video. No tengo como una planificación de quiénes voy a ir haciendo. Sin embargo, aquí con este chico pasó algo muy particular. Hice su carta, no sé por qué revisé su carta. Eh, la verdad, no sé en qué momento como que pensé este chico. Pero este ha sido como el único video que, pues bueno, lo publiqué. Pasó un tiempo y después de que pasara un tiempo, por suerte el algoritmo de YouTube empezó a publicarlo hacia todas las demás personas. Entonces empezó a tener un poquito más de vistas. Y pues bueno, eso me llamó mucho la atención, la verdad fue muy interesante. Aquí, pues bueno, yo comprendo que han pasado varias cosillas en la vida de este chico, o más que cosas en la vida de este chico, pues bueno, yo comprendo que últimamente pues ha habido un poquito de revuelo entre la serie que salió de Hailey Bieber y toda esa situación, pues bueno, yo sé que por ahí hay varias cosas, yo la verdad soy muy ignorante, no conozco al respecto, no tengo mucha idea. Sin embargo, algo que me llamó la atención es que viendo TikTok, algo muy interesante fue justamente que este chico decía o dijo que él esperaba que al casarse todos sus problemas se solucionaran. Y pues eso es muy interesante porque justamente eso me lleva a que vamos a ver esta carta en particular. Ahora amigos, esta carta que es, como yo les he platicado, yo utilizo principios de astrología védica y en astrología védica existen un tipo de cartas que se llaman cartas divisionales y estas cartas básicamente lo que hacen es que nosotros tomamos nuestra carta natal normal y vamos dividiendo en distintas subsecciones donde están los planetas en esa carta y así vamos teniendo cartas divisionales. De hecho, pues bueno, aquí les voy a enseñar, nosotros realmente tenemos muchísimas cartas divisionales, tenemos la carta divisional de uno, que es la Rasi, esta es la carta natal que nosotros conocemos, la carta de 2, la carta de 3, de 4, de 5, etcétera, etcétera. Y así nosotros llegamos inclusive hasta el D60, que pues bueno, estas ya son cartas muy específicas, ¿va? Ahora, estas cartas básicamente, ¿qué significan? Estas cartas básicamente significan o representan distintos aspectos, como si pusiéramos las distintas casas en una lupa y ahí ver como que más a fondo todos los aspectos de cada una de las casas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver más o menos como que cuál es la situación laboral de este chico, pues nosotros podríamos ver la carta de 10. Si quisiéramos ver otra situación, por ejemplo, en cuestión de dinero y finanzas, podemos ver la carta de 2, etcétera, etcétera. Y pues bueno, eso es una herramienta que nos ayuda mucho y que nos puede funcionar para profundizar más en los aspectos de la vida. Aquí, ¿cuál es la situación? Que como nosotros estamos dividiendo la carta, entonces aquí se puede volver un poquitín complicado si nosotros no tenemos una hora exacta, porque, pues bueno, en este caso incluso los minutos afectan, ¿no? Aquí la carta de 9, pues bueno, es todavía una carta que se puede ocupar de una manera un poquito razonable, a pesar de que nosotros tengamos la hora de nacimiento de este chico, pero pues bueno, justamente en la cultura de la India, pues bueno, las personas que son un poquito más que están un poquito más relacionadas con todo este aspecto de la astrología, pues bueno, incluso hasta miden el segundo en el que nace una persona, ¿no? Entonces, pues bueno, ya si ustedes quieren ver como que cartas un poquito más avanzadas, como es la carta de 12, de 60, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí ya se vuelve un poquito más complicado. Pero esta carta todavía nosotros la podemos ver. Ahora, la carta D9 o la carta Navamsa, ¿qué es lo que representa? Una vez más, es como si nosotros tomáramos la casa 9 y
la abriéramos, le pusiéramos una lupa ahí. Y la casa 9 es una casa muy interesante, es la casa tricona, porque esta es la casa que representa qué es lo que nos conecta a nosotros con algo superior, cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro dharma. Entonces, esta carta se vuelve muy relevante cuando nosotros la vemos en relación a la carta uno, porque incluso ahí nosotros podemos ver si tenemos, por ejemplo, algún planeta que está debilitado en la carta de uno o en la carta Rashi, y si aquí nosotros tenemos ese planeta exaltado, pues bueno, se puede cancelar esa debilitación, esa debilidad o viceversa. Entonces, pues bueno, eso nos puede dar muchas perspectivas distintas. Esta carta, básicamente nosotros como lo podemos ver, es como si nosotros tuviéramos la carta de uno, eso es básicamente como la casa uno, y la casa uno representa nuestra identidad, representa lo que las demás personas ven, representa como nuestra cara, nuestra máscara, nuestra corteza, por decirlo así, y esta carta representa justamente como que ya los aspectos más internos, más personales, o mejor dicho, pues sí, como que más esencial, ¿no? Todo lo que está atrás de la máscara. Esta carta, amigos, también es muy interesante porque, pues bueno, esta carta también se relaciona mucho con el matrimonio. Esta carta nosotros la podemos ver como cómo se activan los planetas o cómo se manifiestan los planetas después de que nosotros maduramos o crecemos. Y esta carta se vuelve muy relevante, por ejemplo, después de nuestro primer retorno de Saturno, porque en ese momento ya es cuando nosotros ya empezamos a madurar, ya tuvimos toda esta situación y todo este recorrido de Saturno a través de nuestra carta. Esto también se puede empezar a manifestar desde nuestros 30, desde nuestros 35 años más o menos, o cuando nosotros nos casamos. Y justamente esta carta, pues bueno, lo que nos puede expresar o lo que nos puede demostrar es pues precisamente cuáles van a ser las cualidades del matrimonio. Ojo amigos, aquí quiero hacer un hincapié gigantesco y decirles que no voy a hablar directamente del matrimonio de este chico, eh, que siento que eso es lo que trajo precisamente tráfico a el otro video de este chico que hice. No voy a hablar directamente de su matrimonio, pero sí me interesa ver más o menos cuál es el destino o hacia dónde es hacia dónde se va a dirigir este chico posteriormente o durante su matrimonio y hacia dónde va. Aquí, amigos, como yo les digo, muchas personas, esta carta se puede ocupar para ver cuáles van a ser las cualidades de nuestros esposos, si es que nos llegamos a casar, de nuestras esposas, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros lo podemos ver aquí, pero una vez más, reitero, a mí me gusta más revisarlo siempre desde cuáles son las cualidades de la casa 9, lo que nos conecta con el más allá, con nuestro propósito y con nuestro Dharma, ¿va? Entonces, pues bueno, eso es básicamente lo principal de esta carta. Y esta carta, amigos, les platico, nosotros realmente no la podemos ver en sí misma. Esta carta no tiene ningún significado, sino cuando nosotros lo comparamos con la carta natal, ¿va? La carta de uno. Entonces, pues bueno amigos, esa es mi super introducción y aquí vamos a ver cuáles son los datos que tengo de este chico. Pues bueno, que él nació el 1 de marzo de 1994. Déjenme nada más lo reviso porque sí, 1 de marzo de 1994 está perfecto. El chico nació a las 56 horas, a las 12:56 y el chico nació en Stratford, Canadá. Una vez más, recuerden amigos, si a ustedes no les suenan estos signos que nosotros tenemos aquí, es porque la astrología védica utiliza la astrología sideral en el cual nosotros vemos dónde están los planetas en relación a las estrellas fijas. Lo que nosotros generalmente conocemos como la astrología o los signos en donde están, al menos en su contraparte occidental, que es la que la mayoría de personas conocemos, ahí se consideran dónde están los planetas, pero en relación a los equinoccios. Entonces, pues bueno, nosotros sabemos que los equinoccios a veces se dan en un día, a veces se dan en otro día, puede haber una pequeña diferencia. Entonces, por eso es que aquí se va haciendo esa corrección. Yo utilizo la corrección perdónenme, que se llama Raman, y esta, pues bueno, es una diferencia de aproximadamente 28 grados, entonces, pues bueno, es eso. Ahora vamos a recordar cuáles son los aspectos principales de la carta de este chico, y aquí tenemos varias cosas. La verdad, el chico tiene una carta muy difícil o muy pesada, muy intensa, a mi parecer. Número uno, pues bueno, su ascendente está en Escorpio. Recuerden amigos, Escorpio representa la muerte, representa la transformación y Escorpio representa justamente ese punto de desapego en el cual nosotros comenzamos a dejar atrás todas las experiencias que hemos tenido de vidas pasadas en relación a los apegos, en relación al mundo material, en relación al día a día. Escorpio es un signo muy difícil, es un signo muy doloroso y no solo tenemos a Escorpio en su ascendente, sino que también tenemos al nodo norte en el ascendente y eso es muy, muy, muy difícil
El nodo norte, recuerden, representa la dirección hacia donde vamos en esta vida. El nodo norte representa la cabeza de la serpiente. El Rahu puede representar las obsesiones, puede representar también hasta cierto punto la confusión, toda esa situación. Y cuando nosotros tenemos ya sea Rahu y Ketu en casa uno y casa 7 o en Libra y en Aries, siempre va a existir alguna condición o alguna situación en particular con las relaciones. Esta situación aquí, pues bueno, definitivamente puede convertirse, no lo sé, ahí sí, si ustedes son fans del muchacho, pues ahí ustedes no van a poder decir si es cierto o no, pero esto me dice que justamente en sus relaciones siempre va a existir un conflicto entre el yo y la otra persona, entre cuál es mi identidad y cuál es la identidad de la otra persona. De la relación va a ser muy difícil llegar a un equilibrio, entonces pues bueno, siempre se vuelve eso muy complicado. Y más aquí, cuando nosotros tenemos al nodo norte en la casa uno, pues eso generalmente representa explorar muchísimo más el aspecto de la individualidad, el aspecto de la identidad de la persona. Y cuando lo tenemos en Escorpio es muy, muy difícil. Muy, muy difícil porque esto representa que pues toda su vida va a estar siempre marcada por toda esta situación de muerte simbólica, personal, de dejar ir las cosas, de transformar las cosas, de tomar experiencias pasadas y transformarlas en algo positivo. Entonces, desde ahí ya empezamos muy difícil con este chico. Eso es en su carta Raci, su carta natal. De recuerdo, estoy platicándoles un poquito al respecto para ya después ver cómo se hace match con la carta Navamsa, ¿va? Número dos, otro aspecto muy difícil que tiene el chico, a mí eso no me gusta, no me gusta nada, es que el chico tiene muchos planetas y tiene planetas muy complicados en la casa 4. La casa 4 representa la familia, la casa 4 representa las raíces emocionales, la casa 4 representa también el karma de vidas pasadas, pero un karma más emocional. Y lo que menos me gusta de esta configuración es que representa justamente las vidas pasadas, ¿ok? Entonces, una casa 4 muy, muy cargada, pues justamente representa que todas las situaciones y condiciones que ocurren en su vida, si están muy de la mano con lo que ocurrió en vidas pasadas, entonces, pues desde ese punto ya se vuelve un poquito complicado porque ya estamos hablando de temas, pues sí, de temas muy complejos de vidas pasadas que se manifiestan en esta y cuando nosotros tratamos con lecciones de vidas pasadas, pues se vuelve muy complicado porque las experiencias que nosotros vivimos son reflejo de esas vidas pasadas. Entonces, pues desde ahí ya es muy complicado. Y otro tema muy complicado, amigos, es que, pues bueno, en general, pero específicamente en astrología védica, nosotros también tenemos relaciones entre planetas que son amistosas o relaciones en las cuales se consideran los planetas enemigos. Y aquí tenemos una así revoltura bastante compleja en el cual, por ejemplo, nosotros tenemos a Mercurio. Mercurio en astrología védica se conoce como Buda y básicamente, pues bueno, ya tiene que ver con el nacimiento del intelecto, con cómo interactuamos con el mundo material. Mercurio obviamente está muy relacionado con el intelecto y con el pensamiento, con la comunicación y lo tenemos pegado a Marte. Marte se conoce como Mangala y pues bueno, Marte tiene que ver con la acción, Marte es el guerrero. Desde ahí ya empieza a haber una desconexión y una complicación. Sí, no sé si se diga así. Ya empieza a volverse muy complicado porque ya tenemos el aspecto mental que está muy de la mano con el aspecto de la acción. Eso ya se vuelve una relación un poquito complicada. Número dos lo tenemos en Acuario y Acuario es un signo muy particular porque Acuario representa ese punto en el cual nosotros se deshace nuestra identidad para formar parte del colectivo. Yo Acuario lo relaciono mucho con el karma colectivo, es decir, con lo que nosotros le debemos a los grupos, con los que nosotros les debemos a las demás personas. Entonces, tener Acuario en la casa 4 ya se vuelve muy complicado porque una vez más la casa 4 es una casa muy secreta, es una casa muy personal, es una casa muy emocional, es una casa de protección y tener a Acuario ahí que tiene que ver con el colectivo, pues bueno, ya se empieza a volver un poquito complicado, ¿no? Porque ahí empieza a haber una conexión muy grande entre el yo, entre el aspecto interior y todos los demás. Eso ya se vuelve complicado. También nosotros tenemos aquí a Saturno. Saturno está en Acuario, esto es relativamente positivo porque está en su propio signo, incluso creo que está en sus propios grados de exaltación, lo cual es positivo. Saturno representa la disciplina, pero Saturno también representa las restricciones. Cuando Saturno esté en un signo positivo,
Sí, esto puede generar muchos problemas en la persona en cuestión de que haya retrasos en donde nosotros tenemos a Saturno, pero cuando lo tenemos en un signo positivo, esto puede generar y desarrollar justamente pues mucha disciplina para resolver las cosas, lo cual es positivo. Les digo, es difícil. En cualquier punto en el que nosotros tengamos a Saturno se vuelve difícil, pero si lo tenemos en su propio signo, como que esto nos ayuda un poquito más. Saturno precisamente es amigo, si no me equivoco, de Venus. Venus es Shukra, ahorita les platico, y es amigo de Mercurio, porque pues bueno, Mercurio tiene mucho esta cualidad de poderse adaptar a todo, ¿no? Entonces tiene esta cualidad, pero Saturno es enemigo del Sol. El Sol también es enemigo de Saturno. Ahí sí existe esa reciprocidad en el cual los dos no están compaginados. Y el Sol representa el espíritu, el Sol representa el alma, el Sol representa ese tipo de experiencias por los cuales nosotros decidimos encarnar en un cuerpo humano. Entonces, esta situación es complicada porque el Sol representa el propósito, Saturno representa a las, si representa las ataduras, representa las restricciones. Entonces, desde ella se vuelve muy complicado en que siempre va a haber alguna atadura o alguna restricción para que el chico exprese o manifieste su propio propósito de vida. Entonces, desde ahí eso ya no me gusta. Y aquí tenemos una situación muy particular en el cual, pues bueno, el sol representa luz, representa el espíritu puro. El sol, generalmente, como nosotros lo podemos entender, es que el sol está exento de karma porque, pues el sol no tiene sombra, el sol es de donde se genera la luz y el karma es la sombra, ¿no? Y Saturno representa esa sombra. Entonces, pues sí, o sea, aquí por eso existe esa situación, esa dificultad. Tenemos a Venus. Venus en astrología védica es conocido como Shukra y Shukra es el consejero de los demonios. En la mitología védica, pues justamente Shukra es maestro de Shani, Shani es Saturno, y pues bueno, justamente Venus le enseña a Saturno las lecciones sobre karma. De hecho, recuerden, Venus está muy relacionado con lo que es el karma, porque Venus al final de cuentas es el regente de Libra y Libra representa la justicia. Entonces, pues bueno, ahí tenemos, yo les digo, tenemos mucha fuerza, tenemos muchos puntos muy, muy grandes y muy fuertes en la casa 4. Es muy complicado. A mí esto no me gusta porque eso me dice, a mí personalmente, si ustedes tienen otra interpretación, díganlo, está perfecto, está maravilloso. Pero a mí personalmente esto me dice que pues sí, que hubo mucho control por parte de su familia para las decisiones que tomara este chico, y no solo por parte de su familia, sino por parte de todas las personas en las que él confía. Nosotros sabemos hasta ahorita, les digo, yo no sé mucho, no me he metido a indagar mucho, pero pues bueno, sabemos toda la situación que ocurrió, pues bueno, con P. Diddy y pues toda esta situación lamentable en la cual el chico desde muy joven tuvo acceso a personas que no veían sus mejores intereses, y no me gusta porque esto me dice tanta energía, tanta fuerza en la casa 4. Les digo, no me gusta. Sí, sí, tener tantos planetas en la casa 4 no es en sí mismo negativo, pero pues sí puede tener estas connotaciones, ¿no? Que nosotros conocemos. Entonces, les digo, eso a mí no me gusta. No me gusta, me siento mal por el chico, porque eso no me gusta, ¿no? No me gusta. Y aparte de que está con Acuario, les digo, Acuario tiene que ver mucho con el colectivo, tiene que ver mucho con el karma colectivo, lo que nosotros le debemos a las demás personas. Ojo, esto no significa que cualquier cosa negativa que le haya pasado al chico, él se lo mereciera, para nada, ¿no? Sin embargo, lo único que estoy diciendo es que, pues aquí sí existe mucha relación y una dinámica de poder muy grande con otras personas. Entonces les digo, eso a mí no me gusta para nada. Por último, pero no menos importante, de hecho algo muy muy importante y también muy difícil, es que el chico tiene a la Luna y tiene a Júpiter en la casa 12, ¿va? La casa 12 es una casa muy particular porque la casa 12 representa, también es una casa kármica y representa el inconsciente, representa el colectivo y representa también la liberación. Tener a la luna en la casa 12 es muy divertido, yo también tengo a la luna en la casa 12 y es muy divertido porque eso significa que tu mente siempre va a estar conectada hacia el mundo inconsciente,
probablemente hacia el mundo espiritual, hacia el mundo de la intuición y todo eso. Entonces, eso siempre va a estar ahí, pero es difícil porque la luna representa la mente. Entonces, la mente en un punto tan complejo se vuelve muy difícil vivir con eso, el día a día se vuelve muy difícil con eso. El hecho de que esté en Libra es relativo. Nosotros generalmente relacionamos a la luna con las emociones, porque pues bueno, la luna rige a Cáncer, pero la luna también representa la mente, o sea, también representa el aspecto racional. Entonces, estar en un signo de aire, si bien no es como lo más común o lo que nosotros esperaríamos de la luna, yo no lo veo como algo muy negativo, y mucho menos en Libra, que siento que Libra es como el signo más light de los signos de aire. Entonces, tenemos esa condición. Tenemos a Júpiter ahí, y Júpiter es un planeta benéfico, generalmente siempre se conoce como un planeta benéfico, es naturalmente benéfico, pero está en Libra. Y Júpiter y Venus no son amigos, de hecho Júpiter, Brihaspati, representa justamente al consejero de los dioses, Venus es el consejero de los demonios, entonces pues el consejero de los dioses siempre tiene que ver con la liberación, tiene que ver con el maestro espiritual, tiene que ver con el guía espiritual, con el gurú, y Venus pues tiene que ver todo con el mundo material. Libra tiene que ver mucho con el materialismo, es el punto de equilibrio entre el mundo material y el mundo espiritual, entre el yo y el otro, entre toda esta situación. Entonces, pues bueno, Júpiter ahí no está muy feliz. En la casa 12 pues bueno, también no es el mejor lugar para tenerlo, pero pues bueno, eso significa que también puede ser que el chico tenga mucha fortuna a través de su inconsciente, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso no está tan mal, ¿no? Les digo, para mí esta es una carta muy difícil. Llevo 21 minutos de este video y apenas estamos hablando de su carta Razi. Les digo, para mí es una carta muy difícil. Y una vez más, yo les platico, yo siempre siento que nosotros tenemos la idea de que las personas famosas o que las personas ricas o millonarias tienen un karma maravilloso o algo así. Yo lo veo complejo por las cartas que he visto, que nosotros tenemos, por ejemplo, hemos visto la carta de Elon Musk, que es la persona más rica del mundo. No parece una persona feliz. La carta de Taylor Swift también es complicada, que pues igual es una de las personas más influyentes de este chico. Pues bueno, simplemente es como para decir que pues bueno, realmente lo que nosotros vemos, pues muchas veces no refleja, ¿no? Lo que nosotros tenemos aquí. Ahora, amigos, vamos a ver, eso es lo particular de su carta Raci, vamos a ver qué tiene en su carta Navamsa. Y aquí, amigos, para empezar, yo creo que nosotros podemos ver que en su carta Navamsa el ascendente ahora lo va a tener en Virgo. ¿Esto qué significa? Esto nosotros lo podemos ver, lo podemos entender de dos maneras distintas, ¿va? Recuerden, la carta Raci, la carta D1, la que nosotros conocemos, esa siempre va a estar vigente en relación a que siempre va a ser como el cascarón de lo que nosotros vemos, pero siempre las intenciones finales, a partir de que nosotros maduramos, ya van a ser los de las cartas, la carta Navamsa. Entonces, pues bueno, aquí nosotros tenemos un viaje muy interesante en el cual su ascendente y su identidad se basa mucho en toda la identidad de Escorpio. Escorpio, recuerden, tiene que ver con el estanque, tiene que ver con todo lo que nosotros tenemos ahí, con todo lo que nosotros tenemos que liberar, que limpiar, que purgar, que transformar. Y curiosamente de ahí pasa a una idea o a una perspectiva un poquito más de Virgo. Virgo tiene que ver con el perfeccionismo, Virgo tiene que ver con el día a día, Virgo tiene que ver todo, absolutamente todo con el aspecto humano. Y aquí nosotros tenemos que esto se mueve por 11 casas. Aquí la relación de cuando nosotros tenemos un planeta que está en una casa y a la casa 11, esto es una relación muy particular porque la casa 11 es ese tipo de casas que nosotros vamos mejorando conforme pasa el tiempo. Siempre se me olvida el nombre de ese tipo de casas, siempre se me olvida, pero son algunas casas, tengo entendido que es la 11, que es la 3, en ocasiones la 6. Son casas que pues bueno, van mejorando conforme van pasando el tiempo. Entonces, pues bueno, esto es algo positivo. Tener su ascendente en Virgo, eso a mí me dice que pues justamente, pues bueno, su vida se transforma y se va convirtiendo un poquito más en una vida que tenga que ver con el día a día. Ya no tanto él como estrella, ya no tanto él como alguien famoso, como el cantante, sino como una persona, más humana, menos persona pública y algo como una persona más,
más normal, por decirlo así, más tranquila, eso se vuelve en este caso, se vuelve en ese aspecto, eso es mi percepción particular. Otra cosa que me gusta mucho, viendo la comparación y la diferencia entre la carta Rasi y la carta Navamsa, es que todo energía, todo cúmulo de planetas, todo este stellium que nosotros tenemos en la casa 4 se empieza a difuminar, se empieza a mover a través del resto de casas. Esto es muy positivo porque ya no tenemos tantos planetas en una casa que está que es tan personal y que está tan marcada. Podemos empezar a ver, por ejemplo, uno de sus planetas más importantes, como su nuevo ascendente ahora es Virgo, pues uno de esos planetas más importantes va a ser Mercurio. Aquí tenemos la particularidad, amigos, que como nosotros teníamos a Mercurio y a Marte muy, muy cerca, aún así en la carta divisional siguen estando en el mismo signo, siguen estando en la misma casa. Entonces, este problema que nosotros teníamos entre la acción y el pensamiento sigue existiendo, sigue manifestándose ahí, pero ahora ya no es en la casa 4. La casa 4, recuerden, representa la emoción, representa la familia. Ahora nosotros lo vamos a tener en la casa 2 de la carta Navanza. Y lo vamos a tener en Libra, lo cual pues es relativamente positivo porque Mercurio en Libra no es negativo. Mercurio en los signos de aire la, la pasa bien, la lleva bien. Mercurio tiene que ver con el intelecto, aquí es donde se pone en su aspecto un poquito más intelectual. Y Marte en Libra, si bien no es lo ideal, pues bueno, aún así se encuentra un poquito positivo. Aquí, amigos, la condición que nosotros tenemos entre Marte y Libra en particular es que Libra tiene que ver con la diplomacia, tiene que ver también con las leyes, pero pues bueno, Marte tiene que ver con la acción, ¿ok? Entonces, pues bueno, eso puede generar ciertas disrupciones, pero el tema positivo o interesante que nosotros tenemos aquí es que nosotros tenemos todo esto en la casa 2. Y la casa 2, amigos, ¿qué es lo que representa? La casa 2 lo que representa es las finanzas, pero también representa cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. La casa 2 es una casa muy, muy, muy personal en ese aspecto porque pues justamente representa cómo es que nosotros nos valoramos. Muchas veces nosotros nos valoramos en relación a cómo nos va en el trabajo, a cómo nos va en la vida, a cómo nos va en el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo eso tiene que ver ahí. Y ahí también el chico tiene a la luna. Esto, amigos, es muy particular por lo siguiente. Nosotros empezamos en la casa 4. Déjenme cuento. Tenemos aquí, amigos, nosotros una relación de 1 a 9. O sea, si nosotros consideráramos su casa 4 como si fuera la casa 1, a 9 casas de distancia, ahí es donde nosotros tenemos a Mercurio y a Marte. Y esto significa, amigos, que justamente para que esta transformación ocurra, para que se mueva de esta casa 4 a esta casa 2 en la carta Navanza, pues justamente tiene que existir, encontrar ese propósito, ¿no? Encontrar esa conexión entre este chico y su yo superior y su propósito superior, su Dharma, y eso es lo que le va a permitir reacomodar este aspecto, lo cual les digo, para mí es un poquito más tranquilo, para mí es un poquito más pacífico. Obviamente aquí nosotros siempre vamos a tener esta situación, una vez más, de que nosotros tengamos a tantos planetas en la casa 4, pero muy probablemente toda esta responsabilidad de su familia, toda esta responsabilidad emocional, toda esta situación y condición que ha pasado a través de las personas en su vida, ahora se van a ver reflejadas como un valor personal, como un aspecto financiero. Digo, yo creo que el chico pues, va a saber manejar sus finanzas de una manera positiva, pues justamente para poder tener esta nueva vida un poquito más tranquila que yo le veo. Entonces tenemos esa situación. Y la segunda situación que también es muy positiva es que la luna se mantiene en el mismo signo. Esto tiene su propio término, solo que espero no equivocarme, son yo es Pergotama. Y esto es cuando nosotros tenemos un planeta que está en el mismo signo desde la carta Navamsa, desde la carta Rasi, perdón, hasta la carta Navamsa. Y esto es muy positivo porque esto representa que el planeta ya está mostrando y expresando desde el principio de la vida sus mejores atributos. Y justamente, pues bueno, la luna que representa la mente, esto es muy positivo porque, pues bueno, una vez más, si nosotros lo tenemos en la casa 12, en la carta Navamsa, en la carta Rasi, que es algo más inconsciente, que es algo más colectivo, pues bueno, aquí se forma parte de su propia identidad. Entonces, eso me gusta, me suena como una consolidación de todo este aspecto de la mente. Eso está padrísimo, me encanta. Número 2, otro planeta que se nos mueve únicamente
una casa o un signo de distancia, ese es el Sol. Y el Sol cuando nosotros lo teníamos en Acuario, pues una vez más tenía que ver mucho con este chico en relación a toda la vida, ¿no? En relación a todas las demás personas, en relación al colectivo, en relación a su deber hacia los demás. Les digo, yo siento que por ahí, por eso existe como que una cierta situación de que el chico pues no le guste justamente ser famoso, porque eso implica que muchas personas se metan en su vida privada. Tenemos eso, pero ahora se mueve hacia Piscis. Y Piscis, amigos, el sol en Piscis es muy particular porque en Piscis ya estamos hablando justamente del maestro espiritual que ya aprendió. Piscis es justamente la disolución del ser, es justamente esa liberación. Una vez más, me gusta mucho esto porque eso me muestra que el sol y todas esas condiciones que nosotros vemos de este chico ahora van a estar justamente más relacionados con esta naturaleza de Piscis. Eso me encanta y ya más de hablar de un deber hacia todas las demás personas, ya va a hablar más de una situación de que su propósito va a estar enfocado más hacia la liberación del ser, más hacia la liberación personal, hacia el entendimiento y el comprender el mundo espiritualmente. Eso me encanta. Una vez más, le estamos quitando tanto enfoque hacia este aspecto de la casa 4, todo ese enfoque que este chico probablemente ha sentido durante toda su vida de lo que le debe a las demás personas y de cómo las demás personas se relacionan con él. Tenemos esa situación. Eso me encanta. Un planeta en particular, en este caso Saturno, nosotros tenemos la situación en la cual Saturno se va a mover 12 casas. Esta relación, ¿qué es lo que nos dice? La casa 12, una vez más, representa el inconsciente, representa la liberación. Entonces puede ser que por ahí este chico, estas condiciones o estas ataduras que siente aquí en su casa 4, al moverse 12 casas o al moverse 12 signos de distancia, va a encontrar liberación, pero ahora nosotros tenemos a Saturno en Capricornio, ¿va? Y pues bueno, Saturno en Capricornio no es malo, sin embargo es un poquito más duro, es un poquito más severo, porque Capricornio tiene que ver con el karma individual, tiene que ver con nuestras ataduras, con lo que nos está reteniendo y manteniendo en este mundo físico, en este mundo material, lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que dejar ir. Entonces, aquí se vuelve un poquito más difícil, sin embargo, Saturno ya va a dejar de ser, al tenerlo aquí en la casa 4 ya va a dejar de ser una restricción y se va a volver un punto de liberación. Eso es positivo. Aquí lo particular es que lo tenemos en la casa 5 de la carta Navamsa y la casa 5 es la casa de los hijos, entonces pues bueno, espero ahí que no haya ninguna situación con su hijo, alguna situación de restricción, alguna situación de abandono o de negación. Espero que no ocurra, porque pues les digo, Saturno generalmente es un poquito complicado, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Venus. Venus toma una importancia muy interesante. Venus, como yo les he platicado, Shukra es el consejero de los demonios. Esto me encanta, es muy interesante. Venus es un planeta muy interesante para mí porque justamente tiene que ver en cómo vivimos en el mundo material, cómo disfrutamos del mundo material. El mito siempre dice que Venus nos puede dar todo lo que nosotros queramos menos la felicidad. Entonces, eso es muy interesante. Pero aquí, amigos, Venus se vuelve interesante por lo siguiente. Primero nosotros lo teníamos aquí en la casa 6, bueno, en la casa 4, perdónenme, y Venus se relaciona justamente con lo que son las relaciones, tanto románticas como el resto de relaciones. Se relaciona mucho también con la ética, con los valores que nosotros tenemos, se relaciona con el dinero, entonces, una vez más, está muy sujeto, Venus aquí está muy sujeta en mucha energía por parte de muchos otros planetas y posteriormente se mueve a la casa 10 de la carta Navamsa. Esto es interesante porque la casa 10 es la casa que representa nuestro futuro, representa nuestra vida pública, representa cómo nos ven las demás personas. Y yo les soy honesto, cuando yo vi esto, yo sí relacioné mucho a Venus con la esposa de este chico, en relación de que Venus, si es la esposa y si la tenemos en la casa 10, pues eso significa, a mi parecer, a mi humilde parecer, eso significa o representa que esta chica está haciendo muy pública la vida de su vida romántica. ¿Me explico? De que, eh, es eso, ¿no? O sea, eso a mí me suena, que está haciendo que muchos reflectores vayan hacia su vida romántica, ¿no? Ahora, algo particular es que nosotros ahí tenemos a Géminis. Y
Venus en Géminis es interesante porque Géminis una vez más tiene que ver con la comunicación. Géminis es donde nace el intelecto. Entonces esto a mí como que me daba mucho la vibra de que esta chica, o al menos de que su relación, es mucho como esa idea clásica de no podemos irnos a dormir si no, si estamos peleados, ¿no? De hay que platicar las cosas, hay que hablar las cosas, hay que exponer las cosas, ¿no? Eso es personalmente lo que a mí me aparentaba y no me parece negativo porque el chico tiene a la luna en Libra. La luna en Libra es muy diplomática, la luna en Libra le gusta hablar, le gusta ser balanceado, está bien. Les digo, a mí personalmente eso no me gustaba. Pero aquí, amigos, se vuelve una situación muy particular en el cual nosotros tenemos un yoga planetario. ¿Qué significa un yoga planetario? Pues bueno, básicamente cuando nosotros tenemos ciertas posiciones de planetas, los cuales, pues bueno, son ciertas posiciones y correspondencias que podemos tener. Hay muchísimos yogas. Aquí para mí uno de los más importantes justamente es cuando nosotros tenemos un yoga entre las casas tricona. Las casas tricona son las casas dármicas, las casas de el propósito de vida, son las casas más positivas que nosotros tenemos. Y las casas Kendra son las casas angulares y son básicamente los pilares de nuestra vida. Y aquí con este chico se forma un yoga en el cual nosotros tenemos a que el, este, el regente de la casa 9 lo tenemos en la casa 10 y ahí ya se forma una situación en el cual nuestro futuro, hacia donde nosotros nos dirigimos, nuestra vida pública, está de la mano con nuestro propósito. Una vez más, la casa 9 que toda esta situación es como ver la casa 9 muy, muy grandota, toda esta situación pues tiene que ver con cuál es nuestro propósito de vida, cuál es nuestra dirección, hacia dónde vamos, qué es lo que nos conecta con algo superior. Entonces, les digo, en un principio a mí me daba esa vibra de que nosotros teníamos esa situación, pero al ver este yoga se vuelve positivo. ¿Por qué? Porque pues justamente Venus se vuelve un planeta benéfico, se vuelve un planeta naturalmente benéfico para él. Entonces, muy probablemente, esto a mí lo que me dice en cuestión de Venus, en casa 10 es que pues justamente el chico ha aprendido a trabajar en su comunicación, que el chico ha aprendido a trabajar con sus límites, que el chico ha aprendido a trabajar con todo eso. De hecho, como les digo, yo soy muy ignorante, realmente no conozco mucho de este chico. De repente, como hice su video y publico partes de los videos de YouTube en TikTok, pues por eso me salen videos de este chico, porque ya publiqué videos de él. Y creo que hace poco salió un video, ¿no? Incluso en el que había unas fans esperándolo afuera de su casa y él muy amablemente les dijo, miren, esta es mi casa, por favor, aquí no acepto a nadie. Después en otro lado, probablemente ya podamos tomarnos una foto, etcétera, etcétera. Y ahí quedó y eso pues a mí como que me demuestra justamente ese punto en el cual Venus ya maduró desde este punto de estar en la casa 4, de estar con muchos planetas, de estar muy restringido, de estar pues sí, muy, muy de la mano con la figura y con las expectativas públicas, muy de la mano con la familia, muy de la mano con todas las figuras a su alrededor, a ser y formar y conformarse como una parte independiente, ¿no? Como una parte que conoce más y que es más seguro. Eso me gusta. También, obviamente, Venus, al estar muy positivo aquí, Venus, al estar al tener un yoga tan positivo, esto hace que los otros signos donde nosotros tenemos a Venus también se vuelvan, o que también estén de la mano con Venus, también se ven beneficiados de esa energía positiva y eso ayuda mucho a su casa 2, lo cual a mí me encanta, me gusta mucho porque pues tiene planetas importantes en su casa 2, entonces me gusta mucho. Le digo, siento que este Venus aquí le ha ayudado mucho pues justamente a aprender todas estas situaciones, ¿no? Que digo que probablemente no sea perfecto, pero pues, nadie ni nada nunca es perfecto, ¿no? Pero pues les digo, siento que esto le puede dar un poquito más de madurez a la hora de enfrentar sus problemas y también sus problemas de la vida pública, lo cual, pues, para alguien que es muy famoso, eso es muy positivo. Tenemos eso, algo que no me gusta mucho, la verdad, eso no me gusta mucho. No sé qué, no sé qué tipo de relación haya tenido este chico con Júpiter. Porque una vez más Júpiter es Brihaspati y es el maestro espiritual, es el gurú, es el que nos lleva por el camino de la rectitud, es toda esta situación. Y número uno lo tiene retrógrado.
Y cuando nosotros tenemos un planeta retrógrado, eso significa que justamente en nuestras vidas pasadas dejamos algo inconcluso y algo incompleto con eso. Aquí el chico tiene particularmente tanto a Mercurio como a Júpiter ahí. Entonces no sé cómo cuál fue la situación en su vida pasada que el chico dejó ahí. O sea, aparte de tener a muchos planetas en su casa 4, o sea, no sé específicamente qué fue lo que pasó, pero en su carta Rashi lo tenemos en la casa 12. Y en primer lugar es retrógrado. Cuando es retrógrado ya significa kármico, ya significa que tenemos un asunto inconcluso e incompleto que trabajar con eso. Entonces, desde ese punto ya tenemos ahí una situación, ya tenemos una condición. Número 2 lo tenemos en la casa 12 y la casa 12 es la casa de la liberación, es la casa del karma que tenemos que aprender a dejar ir. Entonces, eso, una vez más, no me gusta mucho. En tercer lugar, cuando nosotros vemos su carta Navamsa, lo tenemos en la casa 8. Y la casa 8 es otra casa kármica, es una casa que tiene que ver con la transformación. Entonces, una vez más, lo tenemos ahí, eso no me gusta. Y aparte de todo, por si eso fuera poco, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, eso no está tan mal. O sea, se mueve por se mueve por 7 signos. Sí, está en el eje Libra-Aries. Les digo, aparte está en Libra-Aries. O sea, me suena que por ahí el chico sí trae algún tipo de deuda en cuestión de relaciones y en cuestión con Júpiter. O sea, con todos los temas que tienen que ver con Júpiter, que generalmente tienden a ser temas espirituales, tienden a ser temas de religión, es muy probable que el chico desde vidas pasadas ya haya intentado como acercarse un poquito hacia sabiduría espiritual, hacia el crecimiento espiritual y que por algún motivo de su vida decidiera no acercarse al 100 o no comprometerse al 100 o cometer alguna falta en eso, porque les digo, sí está en puntos kármicos no muy agradables. Sí, no se vuelve muy agradable eso. Les digo, no sé qué situación tenga él con Júpiter. Tengo entendido, no lo sabía en su, cuando hice la lectura anterior, pero tengo entendido que el chico sí es muy religioso, ¿no? Yo les había dicho que a mí me sonaba que sí, eh, pero sí tengo entendido que sí es muy religioso, entonces, pues muy probablemente por ahí haya algo. No sé qué tipo de religión sea, si sea católico, si sea cristiano, eh, pero sí, no me gusta mucho eso. Me dice que sí hay un aspecto relacionado con la espiritualidad que él o ha abandonado o no ha querido trabajar a fondo con eso, o no ha querido transformarlo. Bueno, pues sí, tenemos esa situación. Y eso, amigos, pues al final de cuentas le pega un poquito a, a las otras casas donde nosotros tenemos a los signos de Júpiter. Y eso es Piscis, que es su casa 7 donde tiene al Sol en la carta Navamsa. Y eso es su casa 4 que representa a su familia en su carta Navamsa. De hecho, es muy particular porque su casa 4 está vacía. O sea, de tener una casa 4 muy llena en su carta natal a tener una casa vacía en su carta Navamsa, mm, me da, me da una vibra rara, ¿saben? No negativa en sí misma, pero sí rara. Tenemos esa situación. O sea, no sé qué sea más positivo para mí, porque tener un planeta en la casa 12 una vez más tiene que ver con la liberación, tiene que ver con la disolución, y más Júpiter, porque la casa 12 es de Júpiter. Júpiter es el regente de Piscis, entonces la casa 12 es la casa de Júpiter, pero la casa 8 sí es cuestión de transformación. Les digo, no me desagrada, puede ser positivo, más que nada porque hay que considerar y hay que entender que la carta Navamsa es una carta que se representa cuando nosotros ya somos personas maduras, entonces por consecuencia tendemos a experimentar o a representar los aspectos más positivos de las situaciones que tenemos ahí. Entonces, muy probablemente Júpiter en la casa 8 de su carta Rashi no me gustaría mucho, pero en una carta Navamsa ya puede demostrar los aspectos más positivos de la transformación de Júpiter. Justamente, o sea, que exista transformación a través de la espiritualidad, puede ser eso.
Tenemos esa situación y por último, pero no menos importante, tenemos los nodos. Los nodos, amigos, en su carta Navamsa no me gusta. ¿Por qué? Hay que recordar, el nodo norte es Rahu, es la cabeza de la serpiente, tiene que ver con una cabeza, una boca que consume, consume, consume y nunca se llena. Tiene que ver mucho también con ver todas las distintas gradientes del signo en el que nosotros lo tenemos. Justamente, pues bueno, en su carta Navamsa, como en su carta Rasi, perdón, como yo les dije, tenemos a Rahu en el ascendente, entonces eso eh, representa a ir viendo todos los aspectos de su identidad. Entonces tenemos esa situación, pero lo tenemos debilitado. También se me olvidó decirles eso, que Rahu está debilitado en Escorpio, porque Escorpio representa la muerte, representa el alejarse de los temas materiales, de la vida material, y Rahu quiere vivir la espiritualidad a través del materialismo, entonces pues de ella se vuelve muy difícil en su carta natal, eh, pero luego en su carta Rasi, en su carta Navamsa, como pueden ver, se mezcla todo. En su carta Navamsa lo tenemos en la casa 12. Y la casa 12, una vez más, tiene que ver con la disolución, tiene que ver con el dejar ir, tiene que ver con la disolución del ser, con la liberación de karma, con todo eso. Y Rahu tiene que ver con el intelecto y con el pensamiento. Rahu en la casa 12 me dice una búsqueda muy grande por la liberación, una búsqueda muy grande por dejar ir las cosas, pero Rahu hace esa búsqueda a través del intelecto, a través de la mente. Y en la casa 12, pues ya estamos hablando de todo lo contrario. En la casa 12 ya estamos hablando de cuando ya el intelecto ya se sintió satisfecho, ya podemos pasar eso, ya podemos llegar más allá de eso. Entonces les digo, a mí no me gusta eso. En segundo lugar lo tenemos en Leo. Y Leo es el signo del Sol. Entonces esto como que da más o menos como la idea de un eclipse, ¿saben? Rahu es enemigo del Sol y de la Luna, punto, por temas mitológicos y pues obviamente porque Rahu representa el pensamiento, representa las obsesiones y el Sol representa el propósito. Entonces, desde ahí ya existe una desconexión muy grande. Entonces, en primer lugar, eso no me gusta. En segundo lugar, y esto se me hace muy interesante, Ketu, nosotros lo tenemos ahora en Acuario. Y les digo, es muy particular porque tiene muchos planetas en Acuario, en su carta natal. Y aquí Ketu tiene que ver con la liberación, tiene que ver con el dejar ir, tiene que ver con todas las lecciones que nosotros aprendemos intuitivamente. Ketu representa el cuerpo de la serpiente, entonces representa todas las lecciones que nosotros ya tuvimos a través del corazón. Em, entonces, honestamente, tener a Ketu en su carta Navamsa en un signo en donde tiene a toda esa monstruosidad de Stellium, pues sí, o sea, a mí me dice que pues él, como que la dirección de su vida es dejar ir toda esa pesadez y todas esas condiciones que el chico trae encima, todas esas restricciones, todas esas ataduras, tanto emocionales, familiares, de la sociedad. Eh, me da mucho esa vibra. No me gusta porque la casa 6 es la casa del día a día, Ketu ahí, pues, o sea, Ketu no tiene cabeza. Entonces, Ketu no está muy bien posicionado ahí. Entonces les digo, eso no me gusta. Mm, son posiciones difíciles. Pero pues bueno, eh, tenemos eso. Ahora, mi conclusión, lo que yo creo, lo que a mí me suena toda esta situación es la siguiente. A mí me suena, amigos, justamente que la vida de este chico, al menos esta encarnación en particular, justamente está 100% de la mano con sus encarnaciones anteriores. Generalmente
puede ser que nosotros tengamos lecciones kármicas que decidimos no enfrentar en una vida en particular y que las saltamos y que eventualmente ya nosotros ya tenemos que lidiar con estas cosas. Eso generalmente yo lo veo o yo lo noto cuando tenemos muchas cosas, ya sea en Escorpio, cuando tenemos cosas en Gandanta, algún planeta en Gandanta, y Gandanta es ese punto en el cual pasamos de un signo de agua a un signo de fuego, esos son signos kármicos. Cuando tenemos muchas cosas en planetas en casa 12 en casa 8 toda esa situación. A mí me suena que el chico trajo justamente esta vida, esta encarnación en particular, muchos temas de vidas pasadas que él traía, muchas relaciones, pueden ser relaciones de control, pueden ser relaciones económicas, pueden ser relaciones de su propia mente. El chico se trajo muchos problemas de vidas pasadas a esta vida en particular. Y el propósito de esta vida en particular de este chico, pues es limpiar ese karma y aprender a dejar ir todas esas condiciones que probablemente trae cargando en su alma. Les digo, el hecho de que su carta en avanza esté un poquito más relax, de eso me gusta, porque me suena más a que como que la primera parte de su vida ha tenido que ver con la fama, con el dinero, pues sí, con que las personas también, pues se aprovecharan de él, ¿no? Porque siento que mucho de su vida ha tenido que ver con que se aprovecharan de él, con restricciones, todo eso. No digo que el chico sea perfecto, ¿no? Obviamente, pues el chico también ha hecho sus situaciones, ha hecho sus condiciones, pero siento que justamente toda esa primera parte de su vida, todos estos primeros 30 años de su vida han tenido que ver mucho con eso, con trabajar con todas esas situaciones, con todas esas experiencias muy profundas, al límite. Eso es muy de Rahu en Scorpio, de ver eso. Y ahora esta segunda parte de su vida tiene que ver con dejar ir, con todas esas situaciones que se generaron en esa primera parte de su vida, aprender a desenmarañarlo, aprender a ir quitando todas esas restricciones, todas esas situaciones, todas esas relaciones y formas de relacionarse que ha tenido el chico. Me suena que ha ido dejando eso. Si nosotros queremos ver una vez más a la carta de uno, como si fuera la máscara, como si fuera el cascarón, y a la carta Navanza como la parte más profunda. Tener a Rahu en la casa uno en su carta Rasi y a Rahu en su casa 12 en su carta Navamsa, eso me dice que a pesar de que mucho de Rahu, mucho de la dirección de su vida va hacia él como identidad, como persona, hacia él como individuo, muy, muy dentro de él, dirigirse hacia tanto, hacia ese aspecto del individuo, tiene que ver con la liberación, tiene que ver con dejar ir el ego. De hecho, pues aquí vean, nosotros tenemos a Rahu en Leo, en la carta Navamsa. Entonces les digo, eso para mí, ese eclipse representa el dejar ir el ego. O sea, de que el chico, a pesar de todas las situaciones positivas que ha tenido, reitero, el dinero, fama, belleza, porque está guapillo el muchacho y toda esa situación, pues al final de cuentas también tiene que ver con aprender a dejar ir eso, con haberlo experimentado hasta el aspecto más grande, hasta los límites más grandes, y aprender a dejarlo ir. Les digo, a mí me suena mucho eso, me suena a esa situación en particular. Les digo, es complejo, la verdad es complejo. Esta carta es muy difícil. eh, Porque pues sí, o sea, demuestra que esta vida en particular sí ha sido una vida muy cargada para el chico. Em, sus casas 10, que es donde nosotros podemos ver más o menos como que cuál es el destino, hacia dónde vamos, son un poquito positivas. De hecho, una vez más, reitero el hecho de que aquí nosotros tengamos este yoga, su carta Navamsa, con Venus. Eso me dice que todas estas lecciones que él está aprendiendo en esta vida sí se las va a llevar a las siguientes. O sea, todo el sufrimiento que probablemente esté pasando a través de esta vida en él, se va a convertir en aprendizaje, y ese aprendizaje, pues bueno, se lo va a llevar a sus siguientes vidas si es que sigue renaciendo, reencarnando y toda esa situación. Pero, pues sí, o sea, les digo, ha sido una vida muy, muy complicada. Eh, Le deseo lo mejor. Yo sé que pues el chico tiene sus fallas, digo, al final de cuentas. No conozco a alguien en su vida.
Si alguien me dice, no, es que él hizo tal, tal, tal y tal, y me dicen algo súper intenso o algo así, no lo sé, no lo conozco. Esto es únicamente con lo que yo conozco, ¿va? Pero pues sí, amigos, es eso lo que yo veo. Entonces, pues ya saben, si les gustó, pueden comentarme, darle me gusta y toda esa situación. Eh, YouTube se ha portado muy amable de que ahora sí ya está empezando a recomendar mi contenido, lo cual me encanta. Ya no le estoy hablando nada más a tres personas, eso está muy bien. Pero pues sí, ya saben, si les gusta, pues pueden darle me gusta, compartir, mandarme mensajitos si es que ustedes quieren una lectura. Una vez más, reitero, ya sea de carta natal, eje kármico, o su carta Navamsa, alguna carta divisional, pues con todo el gusto del mundo lo podemos revisar. Espero que les haya gustado, cuídense mucho y nos vemos después.